Nos encontramos en la ciudad de Paita, en la cual hace 9000 años atrás ya se asentaban pueblos primitivos, los cuales tomaron lugar en la desembocadura del Valle del Chira, en lo que actualmente conocemos como Paita, que tanto los tayanes como los habitantes de hoy en día le temen y tienen mucho respeto por la inmensidad de su mar. Algunos lo llamaban Ni, otros le decían Mamacocha, y hoy en día se le conoce como el Océano Pacífico. Y es aquí que un 30 de abril de 1532, muy cerca de San Miguel de Tangarará, actualmente conocido como Piura la Vieja, es que bajo el mandato de Francisco Pizarro se inaugura lo que viene siendo Paita, empezando como un tambo el cual iba a servir para los almacenamientos de barcos y diversas cosas que los españoles traerían hacia acá. Tienen de infraestructuras que datan de esas épocas coloniales hasta el día de hoy, las cuales vuelven a Paita una de las ciudades con mayor número de patrimonios culturales en lo que viene siendo arquitectura de dicha época, y siendo pues fundada la provincia de Paita un 30 de marzo de 1861 por el presidente Ramón Castilla. Hoy nos adentraremos en la base de la región de Paita. Vamos. Sí, es que a 40 metros de la Plaza de Armas nos encontramos con la iglesia de la Merced, la cual nos remonta a las épocas del virreinato, aproximadamente en la década de 1570, debido a que no se tiene una fecha exacta para lo que fue su construcción. Esta misma se dio cuando el pueblo de San Miguel terminó trasladándose a Paita. Y hoy nos encontramos frente a la puerta principal, que es la que recibió a la Virgen de las Mercedes en su momento, contando con una sola nave hecha a partir de piedra y cal y con una figura imponente la cual servía de faro a los pescadores. En todo caso podemos ver que ya las estructuras están bastante débiles, como se puede observar aquí, y lamentablemente pues tienen que ser ayudadas por una columna de refuerzo cilíndrica. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿De dónde surgen los mercedarios? Nos ubicamos en una España entre los años de 1230 a 1259 aproximadamente, lo cual es un grupo de devotos que surge para la Virgen de las Mercedes, en este caso que viene acompañado de mano de la conquista y el virreinato acá en Perú, por lo cual es que se arraigan estas culturas. Y si en un inicio se tenía pensado hacer el templo en lo que viene siendo San Miguel de Tangarará, finalmente se da que es en Paita debido al clima favorable que se tenía, y se dice que en esa época de 1570 Paita fue mucho más concurrida que San Miguel de Tangarará. En este caso, este templo no solo es un hito histórico, sino que a nivel cultural funda las bases de lo que viene siendo una de las celebraciones más grandes de Paita, la cual se da el 24 de septiembre, conocida como la celebración de la Virgen de las Mercedes. Y a continuación les narraremos lo que viene siendo esta leyenda, que gira en torno a esta edificación y da bases a lo que viene siendo la ciudad de Paita. Entramos en la iglesia La Merced, donde se realizaron los hechos de la leyenda. Acompáñenme. Bueno, cuenta la leyenda que hoy se ocasionaron dos ataques. El primer ataque fue por el Rosario Don Bendish en 1587. Este ocasionó incendios, más que todo una catástrofe por venganza, porque los paiteños no quisieron pagar su rescate. En el segundo ataque fue el 24 de septiembre de 1741. El pirata inglés Jorge Anson, sí vino a robar. Ocasionó desastres también, pero robó porque esta iglesia estaba llena de oro. Y como trofeo se llevó a la Virgen de las Mercedes, que se encontraba ahí. En el primer ataque no se perjudicó la Virgen, ya que un devoto logró salvarla. Pero en el segundo, como ya lo mencioné, este pirata se la llevó como trofeo. Pero en el mar, el mar se enfureció porque se estaban llevando a la patrona de Paita. Entonces, esto ocasionó que los mismos piratas de esa tropa tuvieran miedo. Entonces, tiraron a la Virgen, pero antes de eso, le cortaron el cuello por miedo, por el simple miedo de que les pasara algo. Y esta botó sangre de su cuello, que luego le vamos a mostrar imágenes de la Virgen. Entonces,
la arrojaron al mar por miedo y le encontraron los mismos pescadores que regresaban de sus turnos y la devolvieron a la iglesia. Como punto número 3 tenemos el análisis funcional de la iglesia, el cual hemos dividido en 4 puntos que son las cuatro características funcionales principales de la iglesia. Entre ellas el sotocoro. El sotocoro es el lugar o espacio techado que se encuentra debajo del coro de una iglesia o santuario. Esta suele ubicarse a los pies de la iglesia o a inmediaciones del inicio de esta misma. Como punto número 2 tenemos la nave principal. La nave principal es la que ocupa el centro del templo desde la puerta de ingreso hasta el crucero o el presbiterio, generalmente con mayor elevación y más anchura que las laterales paralelas a ella. Como punto número 3 tenemos la cúpula. La iglesia posee una cúpula muy hermosa, que esta es una bóveda en forma de media esfera, con que suele cubrirse todo un edificio o parte de ella. Hasta el siglo XVIII, estas se emplearon únicamente en equipamientos sagrados, es decir, en iglesias, catedrales, templos o monasterios. Como punto número 4 tenemos el altar. Es un conjunto constituido por la mesa, la base, las gradas, el retablo y el sagrario en una iglesia cristiana. Como podemos ver, tenemos el organigrama funcional de la iglesia, lo cual lo conforma el sotocoro, que como mencionamos suele ubicarse inicialmente en la iglesia. Posterior a ella tenemos la nave principal, la cúpula y finalmente el altar donde se encuentra la sagrada imagen de la Virgen de las Mercedes. Aquí tenemos una pequeña representación y algunas imágenes donde pueden visualizarse los diferentes puntos. Como imagen número 1 tenemos la nave principal, que esta es la parte de mayor área en el templo y por decir así la más principal, la que ocupa mayor espacio. Como punto número 2 tenemos la imagen del sotocoro, que esta suele ubicarse a los pies de la iglesia y aquí es donde se desarrollan los diferentes coros o cánticos de la iglesia. Vemos que esta está en un estado deficiente debido a los diferentes incendios, temblores, terremotos y lluvias que ha sufrido el norte del país. Continuamos con lo que respecta al análisis formal. La iglesia de la Merced presenta una composición simétrica con un eje central bien definido. Dentro de ello, el acceso principal y el campanario se alinean a lo largo de este eje generando un equilibrio visual. Con lo que respecta a la siguiente imagen tenemos que las proporciones entre el ancho de la fachada y la altura total generan una sensación de esbeltez común en el estilo neogótico. Es por ello que se ve la diferencia tanto de la altura como del ancho. La verticalidad es el rasgo dominante en el diseño de la iglesia. A partir de ello, también identificamos que tiene una masa volumétrica compacta. La torre central se integra bien dentro del conjunto sin desequilibrar la composición. Desde una vista lateral, la planta basilical sigue una forma rectangular sencilla, pero está modulada por toda la diferenciación en las alturas de las naves. También hemos identificado 3 aspectos formales compositivos, los cuales es la jerarquía, escala y la cubierta. Dentro de lo que respecta a la jerarquía, la planta basilical con una nave central más alta que las naves laterales genera una clara jerarquía espacial. En lo que respecta a escala, la iglesia está diseñada a una escala monumental gracias a su clara jerarquía de volúmenes y elementos. Por último tenemos lo que es cubierta techo a 2 aguas. El techo a 2 aguas es de gran inclinación, un elemento característico del estilo neogótico. Esta forma no solo ayuda a evacuar el agua de lluvia en un clima costero, sino que también enfatiza la esbeltez de la nave central. Pues uno. En este momento les mostraremos los espacios y las funciones que estos tenían dentro de la iglesia. Como podemos observar, esta es la entrada principal, la cual fuera de ella se ubica la nave, que está sostenida por estos cables, ya que actualmente se encuentran en un estado de restauración. En esta parte encontramos el balcón, en la parte de arriba, donde se ubicaban estas campanas, que actualmente se encuentran en muy mal estado. Y
se podría decir que este balcón lo utilizaban para realizar los coros de esta iglesia. Por este lado tenemos las columnas, las cuales muestran el recorrido de la crucifixión por medio de estos cuadros. Y en el altar, como podemos observar que actualmente también lo están restaurando, es el altar principal de esta iglesia, los cuales acá también se ubicaban los devotos para que puedan venerar a la Virgen. En este lado, como podemos observar en la parte de arriba, tenemos una cúpula, la cual era muy necesaria, y actualmente podemos ver que no existe luz artificial, y esta ayuda a que tenga esta ventilación también y iluminación dentro de esta iglesia. A continuación vamos a mostrar dónde se encontraban los sacerdotes para el inicio de la iglesia. Como podemos observar, la mayor parte de esta iglesia está en un mal estado. Como lo mencionó anteriormente mi compañera, este es el altar donde se encontraba la Virgen. Aquí es donde los sacerdotes estaban para esta misma, para el inicio de la Santa Cruz. En el análisis estructural, el sistema estructural aporticado de madera de roble revestida con adobe soporta las cargas del techo en cada una de ellas realizando compresión. Como podemos observar en la imagen, la iglesia tiene una forma con una bajada, ya que esta ayuda a que el peso baje totalmente a los apoyos. Aquí como podemos observar, la iglesia también ahorita, ya por el tiempo de conservación que ha tenido, bueno, de la construcción en la que se ha realizado, como podemos observar, la madera ya está deteriorada, al igual que ha generado esto que se hagan fisuras y que la misma estructura se vea como que, bueno, como nosotros hemos ido a este lugar, eh, esta también tiene unos cables tensores que ayuda a que esta misma no se derrumbe. Eh, bueno, también tenemos de que hay una escalera en la parte interior de este lugar donde esta también no está apta para el uso, ya que como el material es de madera, esto ya se encuentra con fisuras y se encuentra muy deteriorado. Ya, luego tenemos los elementos compositivos resaltantes. En los elementos compositivos resaltantes tenemos como principal la cúpula, ya que al entrar esta misma nos permitía una luz natural, ya que como también entraba había ventilación por esta misma, entraba una luz natural que permitía que no sea necesario una luz artificial. Luego tenemos el ábaco, que es un diseño de orden dórico, que lo vemos en la parte donde está el altar, con esas dos columnas que nos permiten observar esa parte del ábaco, ¿no? Luego tenemos el sotocoro, que está en la parte posterior de la capilla, donde podemos observar que mantiene una similitud a la parte de donde está el ábaco, ¿no? Donde tenemos así una parte como circular. En esta parte se encontraba el coro que, bueno, subía el coro a cantarle a la Virgen y para que acompañen los devotos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el altar, que también es una parte importante. Esta se encontraba tapada, como podemos observar en la imagen, ya que trataban de mantener es limpia y mejor conservada este lugar, ya que es donde se encontraba la Virgen en ese entonces. Y también se encontraba el Corpus Christi, ¿no? Luego tenemos también una parte donde se encontraba una imagen de
un santo, de un de una parte también importante para esta iglesia, que también es una virgen. Y también tenemos el fasistol, que está en la parte de abajo del ábaco, donde aquí se colocaba el icono principal de esta iglesia, ¿no? En cuanto a la situación o estado de conservación de la iglesia de la Merced, cabe hacer hincapié de un dato importante que nos va a ayudar posteriormente a realizar una comparación sobre el antes y después de la iglesia. Antes fue una pequeña capilla construida en el año 1587 de caña y esteras, así como también se utilizó la quincha bajo la protección de la Virgen de las Mercedes. Esta fue edificada en el antiguo barrio Atahualpa y fundada por Miguel de Orenes. Actualmente se encuentra en el Jirón La Merced, donde podemos observar en esta imagen en qué nivel de conservación se encuentra la iglesia. La mayor parte se puede observar aquí de la fachada principal, donde el estado de abandono es muy evidente, ya que las maderas, que son parte de las columnas, están expuestas a cualquier riesgo, así como también en el techo, aquí también se puede ver, y dentro también del templo, se presentan varios agujeros como estos, donde el material rústico que se ha utilizado actualmente no está siendo ni conservado ni restaurado. En los muros que están en los lados de la iglesia, que pertenecen a los lados de la iglesia, están también deteriorados, que son muros de quincha, y que actualmente estas sí están siendo mejoradas junto con algunos elementos que forman parte de la iglesia, como podemos observar. En la nave principal la han utilizado como parte para el lugar donde puedan restaurar todos estos elementos que no pueden ser fundamentales en la iglesia, pero sí el arco, como las columnas, también como el altar y la cúpula, que son elementos fundamentales en ella, pero que el nivel de importancia no se le está dando como se debe, ya que el arco principal presenta grietas, también agujeros, maderas rotas, al igual que el altar, están algunas piezas desgastadas, algunos elementos rotos, y atrás de ella, en esta parte, son maderas que la sostienen, donde la mayoría de ellas están rotas, algunas sí no pueden sostener gran parte de este altar. En cuanto a las columnas principales, aquí podemos ver 4 de ellas, están débiles, por lo que se optó por poner una estructura de fierro al lado, como podemos observar aquí, para que pueda sostener la mayor parte de la carga. Y por último, la cúpula también está deteriorada y tampoco no la están restaurando actualmente, por lo que se encuentran grandes agujeros, y a todo ello se puede concluir que no le están dando el nivel de atención que merece un patrimonio cultural y que está ubicado en Paita. En este caso nos encontramos con que la iglesia se encontraba en una reparación en lo que viene siendo la parte de sus fachadas, algo netamente estético, ya que como se puede ver se está preparando para echar lo que viene siendo un tarrajeo. En este caso se aplica lo que viene siendo la técnica del tarrajeo escarchado, ya que va a quedar prácticamente como granulado, para mimetizar esto con el antiguo tarrajeo que la misma estructura contaba.
En este caso, pues por parte del estructural no vemos que actualmente se encuentra en reparación, más sí cuenta con ciertos soportes que ayudan a sostener la carga de las columnas ya envejecidas con el tiempo. Y pues aquí vamos observando un poco de cómo va quedando el resultado y a su vez vamos a ir viendo imágenes de lo que viene siendo las medidas que se han tomado, las cuales como se ve no son muchas y se encuentra muy desgastado por ello mismo. La medida más preventiva que hemos podido observar ha sido pues unas columnas a base de tubos comerciales, las cuales ayudan a reducir la carga que tienen las columnas antiguas. Bueno, me toca cerrar a mí lo que viene siendo la trascendencia y valor arquitectónico. En este caso, esta estructura es declarada Patrimonio Cultural un 19 de noviembre de 1987. Esto debido a la gran riqueza cultural que se tiene, no solo, prácticamente este edificio tiene riqueza cultural, histórica y arquitectónica, ya que es un monumento muy antiguo de la época colonial y republicana que prácticamente representa la imposición de las creencias que se tenía en los españoles, ya que prácticamente se da en esta época que se funda la ciudad de Paita. Es parte del nacimiento de la ciudad de Paita y no solo eso, sino que forma parte del nacimiento de las creencias que han forjado lo que viene siendo la cultura de los paiteños, si se puede decir así, ya que prácticamente en esta iglesia se vive el hecho más importante que desata toda la fe de Paita que se celebra en un mes como este, ¿no? Septiembre, que da esa devoción ferviente a la Virgen de las Mercedes, que ha trascendido no solo de España hasta Perú, que se puede ver que también es muy devota en las diversas regiones del mismo. Por ello mismo, a nivel urbano también, pues es a nivel de perfil urbano de Paita, prácticamente es un monumento que destaca, ya que incluso hasta la fecha es de los monumentos más altos que se pueden encontrar. Y también destaca la gran estructura que tiene, que a pesar de estar hecha de cal y piedra, se mantiene aún en pie. Esto sí, claro está, con lo que viene siendo su respectivo mantenimiento y el uso de ciertas adiciones para que la estructura se pueda mantener. Hablemos de propuestas de valor. El abandono. El abandono en esta iglesia es muy notable. Como lo han podido ver a lo largo de la exposición, tanto interna como externamente, ya se encuentra muy deteriorada, debido a que este tipo de material usualmente requiere de un tratamiento constante para que no se agriete o no sufra pequeños derrumbes. Incluso la caña, producto a lo que viene siendo inundaciones, lluvias que se ha tenido en la ciudad, se ha ido desgastando formando poros y pues esta misma ha cedido ante el paso del tiempo y el clima que pega fuerte. Con respecto a la restauración, en este caso tuvimos la suerte de justamente llegar a una de ellas y hemos podido presenciar cómo se daba. En este caso ha sido una de manera externa, como se explicaba, netamente de la fachada, pero ya anteriormente se contaba con ciertas estructuras, ciertas columnas de acero que ayudan a soportar el peso de las anteriores columnas, prácticamente sirviendo como un apoyo para estas mismas y evitar que cedan, ya que estas se encuentran muy desgastadas y a su vez se les ha hecho pequeñas bases también de concreto para que soporten esa carga estructural. En todo caso, como podemos ver, también está el uso de lo que viene siendo los alambres de acero, los cuales empujan con fuerza de tracción para que la estructura se siga manteniendo en pie, de manera externa hacia interna. Bueno, respecto a las propuestas de valor que podríamos dar, como lo dijimos, se nos hace algo muy acertado que estén en la remodelación de su fachada, ya que es lo primero que la gente llega a ver en Paita, ya sea turistas, ya sea las propias personas que transitan por ahí, ya que prácticamente la iglesia está en uno de los puertos más concurridos que tiene Paita y se encuentra a menos de 50 metros de la Plaza de Armas, que fácilmente con la visual se ve. En este caso, como propuestas de valor, lo ideal sería proponer una restauración a nivel interno, ya que se encuentra muy desgastada y prácticamente es un contraste muy grande de lo externo con lo interno. Si en lo externo bien se ve que se encuentra un poco descuidada, internamente la iglesia está hecha a pedazos, si se puede decir en un término más informal, ya que podemos observar que las columnas ya están muy desgastadas, ya prácticamente estamos viendo los cimientos de estas mismas, los techos están caídos a pedazos, se puede observar la caña e incluso se ha visto que se adicionó calamina por el tema de las lluvias y evitar su desgaste internamente.
Y bueno, las escaleras, todo lo que viene siendo balcones, debido a que está hecha de madera y por la humedad y el paso de los años, volvemos a redundar, esta misma se ha ido desgastando y ya se encuentra en condiciones muy precarias, sinceramente. Los pisos, al igual que están ornamentados con lo que vienen siendo cerámicas, también ya se encuentran desgastados, han perdido el color y algunos incluso están destruidos actualmente. Esto viene siendo en la parte interna y respecto a lo estructural, algo que hemos podido observar de Paita y en general, no sino de la estructura, que no cuentan con planos ni algún plan para lo que viene siendo toda su riqueza en lo que viene siendo patrimonios culturales, ya que así como secreto, les digo que esta no fue la estructura que habíamos elegido. Primero estaba la Casa Arraigada o Hotel Miramar, de ahí intentamos con lo que viene siendo las antiguas aduanas y finalmente llegamos a lo que viene siendo la Iglesia de la Merced. ¿Y esto por qué? Ya que la ciudad de Paita no valora tanto lo que viene siendo su patrimonio cultural. Prácticamente su solución, al ver que se encuentra desgastada, es simplemente cerrarla, darla de baja y pues no proponen tal vez una restauración, no proponen alguna exposición para recaudación de fondos y así, sino que prácticamente es un tema que dicen se encuentra decrépita, se encuentra ya en un muy mal estado, simplemente hay que cerrarla y mantenerla bonita por fuera, ya que internamente no hay ningún patrimonio cultural de Paita. Y lo digo por cuenta propia, ya que hemos ido a preguntar a lo que viene siendo diversos institutos que deberían tenerlos. No cuenta con planos, no cuenta con historias, prácticamente los patrimonios van de boca en boca y es así como se ha conservado la historia. Eso sería de los puntos negativos que podríamos ver y que se podrían mejorar incluso aprovechando que las estructuras aún se mantienen en pie. Esto sería todo respecto a los análisis y pasemos con las conclusiones. Bien, en este caso vamos a dar una conclusión por cada tema que se ha visto, empezando con lo que viene siendo ubicación, que desde ya es un tema bastante interesante debido a que, como se puede observar, está situado frente al Océano Pacífico, prácticamente el pueblo gira en torno a ello. Y no solo es esto, sino que está tan bien posicionada, tanto ya sea por el clima, porque es una ciudad costera y porque esto ayudaba mucho a lo que viene siendo el comercio, siendo uno de los puertos principales del Perú. E incluso en esa época en la que se llega a construir lo que viene siendo la iglesia de la Merced, ya que esto jugó un papel importante en lo que viene siendo los españoles, que en vez, ya que estaba planeada en un principio ponerlo en San Miguel de Tangarará, acaba poniéndose en lo que viene siendo la ciudad de Paita, siendo un punto clave su ubicación. Y la accesibilidad, bueno, prácticamente está en el centro de Paita, está al lado de la Plaza de Armas, está a 2 casas literalmente del puerto, lo único que la tapa es las ex aduanas, así que se podría dar como un punto a favor que la ubicación es una de las más favorables a lo que viene siendo la iglesia de la Merced. Y como antecedentes no solo estamos hablando de una línea de tiempo recta de lo que viene siendo la iglesia de la Merced. De manera estructural se podría decir que casi siempre se ha mantenido igual a través de lo que viene siendo ciertas reparaciones, ya sean reformas de caña, reformas de cal o reformas de la piedra labrada o de su infraestructura interna. Más que reformas, en este caso son soluciones. Y bueno, en antecedentes nos encontramos con algo, una historia muy rica debido a que funda prácticamente las creencias de lo que viene siendo Paita, que si bien la orden de los mercedarios ya viene desde hace mucho atrás, en este caso es lo que impulsa esta historia tan rica de lo que viene siendo la leyenda de la Virgen de las Mercedes de Paita, lo cual da una gran devoción a lo que viene siendo hasta hoy en día una de las principales eventos culturales que posee la ciudad. Y ahora vamos al respecto a los análisis. Respecto a la funcionalidad, bueno, cumple prácticamente lo que es una iglesia básica. Un punto clave a tratar es que el lugar donde usualmente va el campanario también servía como faro, que en parte es algo curioso, ¿no?, de la funcionalidad. Que en ese momento pues todas las casas aledañas eran de tamaños muy pequeños, no pasando de los 2 pisos. Este era un monumento prácticamente grande y este ayudaba a los pescadores pues a guiarse, ¿no? Respecto a la función, pues podemos ver que posee diversas salas, lo típico de una iglesia, sin nada fuera de lo común.
Algo a destacar pues es el centro que se tiene, que como todas las iglesias lo hay, pero en este caso la patrona de esta iglesia es la Virgen de las Mercedes, donde transcurre toda esta mítica historia, ¿verdad? Bien, ahora con respecto a lo que viene siendo lo espacial. Los espacios, bueno, son de tamaños bastante grandes, pero en sí la iglesia no... bueno, a comparación de otras iglesias del estilo barroco en Europa y otras ciudades, es una iglesia bastante pequeña, una iglesia bastante básica, pero cumple con los espacios necesarios, ya sea para el centro de los fieles, donde pueden escuchar lo que viene siendo la misa, teniendo tres entradas principales, bueno, una entrada principal y tres entradas secundarias, una siendo para el uso propio de la habitación del cura, en el cual se va a preparar y se procedía a dar el sermón, y un pequeño patio en el cual se podía reunir la gente, además de contar con un acceso poco común, que era un pequeño pasillo que conectaba un balconcito a lo que viene siendo el acceso del cura también. Bien, como elementos estructurales se puede ver que era algo muy básico y muy común en lo que viene siendo este tipo de iglesias en esa época, ya que prácticamente lo único a destacar es que no usaban arcos, eran de una manera rectos, y en este caso la resolución de las estructuras prácticamente era la misma que en otras iglesias de esa época se habían visto, que prácticamente estaban reforzadas a través de arcos y columnas. Y es un esquema básico de composición en lo que viene siendo este tipo de iglesias. Incluso hasta hoy en día se usan para iglesias básicas. Respecto a los elementos compositivos resaltantes, podemos ver que contiene una gran variedad de estos. Aún hoy en día conserva diferentes tipos de santos, diferentes tipos de ornamentos, desde el piso. Lo único que se podría decir que no tiene ornamento es el techo, a diferencia de otras iglesias que ya tienen sus dibujos eclesiásticos. En este caso, pues los cerámicos estaban decorados, eran cerámicos personalizados, los santos hasta hoy en día se pueden ver y los altares de estos mismos estaban muy ornamentados, con patrones de color oro prácticamente. Así que como conclusión de ello se puede decir que hasta hoy en día en la actualidad se conservan, sí se mantienen en una vitrina alejada del público, pero esta en su momento fue una iglesia de las más ostentosas de lo que viene siendo Paita. Y bueno, con lo que viene siendo la situación o estado de conservación y la trascendencia y valor arquitectónico, pues el estado de conservación es muy pésimo, lamentablemente. Han podido observar que pues está muy deteriorada y no es que hayan hecho un gran esfuerzo relevante. Desconocemos la inversión que se le habrá proporcionado o si la propia gente del pueblo fue la encargada de ello. En todo caso, nos encontramos lamentablemente con una estructura, no solo con una estructura, sino que como conclusión podemos dar que todas las estructuras de Paita prácticamente se encuentran en un estado muy deteriorado. Todas aquellas que han sido consideradas como patrimonios culturales, incluso algunas que son más modernas, que como la famosa basílica que hoy en día ya prácticamente está clausurada. Así que como un punto negativo podemos decir que Paita lamentablemente no sabe cuidar mucho sus hitos y sus lugares. Respecto a la trascendencia y valor arquitectónico, pues Paita es un lugar con mucha cultura. Vas a encontrar que, pues, si bien lamentablemente la agencia de turismo, los de fotografía interior y diversos encargados públicos lamentablemente no te saben contar la historia, incluso ellos dan fe de que pues lamentablemente no son conscientes de todo lo que abarca la riqueza historiográfica de Paita, sino que lo vas conociendo a través de sus pobladores. Tú conoces Paita conociendo a su gente y a su vez así conoces su cultura. Esa es la trascendencia de no solo este monumento, sino de cada monumento que hay. La Casa Arraigada contiene una historia de una familia millonaria que prácticamente es poseedora de aquella. Esta iglesia contiene prácticamente las bases de la religión, que es con la Virgen de las Mercedes, a su misma vez la Basílica y la Casa de los Dones y muchas casas más, ya que Paita se encuentra prácticamente habitado, infestado de puras casas de la época colonial, que me imagino cada una tendrá su propia historia y queda en ustedes descubrirlas. Y bueno, ya para finalizar como conclusión general, pues tenemos que este monumento que hemos analizado sienta las bases, ya 1000 veces lo hemos repetido, de la religión y creencias culturales de Paita, y no solo eso, sino que promueve al pueblo en una historia muy rica, y creo que es lo que empezó a generar esto de ir contando de boca en boca, ¿no?
porque es prácticamente el primer hecho importante que ocurre en Paita, aparte de su fundación, que van por ahí casi. Y como punto negativo podemos ver que pues las estructuras de Paita en general no son bien conservadas, no se les da el cuidado y la atención necesaria, y podemos ver ahí pues un déficit de lo que viene siendo ese valor cultural que tanto presumimos. Vemos que la gente se enorgullece de su historia, pero también nos hemos encontrado con casos en el restaurante justamente, así como anécdota, nos encontramos un señor que actualmente se encontraba en el extranjero y había llegado a Paita, su pueblo natal, que prácticamente dijo que cada vez iba de mal en peor. No, ya no era como antes cuando era niño, que incluso ya las estructuras se encontraban deterioradas hace unos 50 años atrás. Pero en vez de volver a Paita y ver, mira, esta estructura mejoró, hicieron tal cambio, se puede ver que es todo lo contrario, sino que se empeoró, ya las clausuraron, ya no quieren saber de ellas. Y si bien la gente ciudadana de Paita se encuentra orgullosa de su historia, no se encuentra orgullosa de cómo se tratan los monumentos que han cultivado prácticamente toda esta historia. Es algo que nos deja mucho que pensar, y no solo pasa acá, sino en Piura podemos observar diversas casonas, y lamentablemente es la mentalidad de muchas personas que como peruano en general puedes sentirte orgulloso, puedes decir, mira, aquí tenemos Machu Picchu, tenemos tales cosas, pero simplemente queda en eso, ¿no? En orgullosos de la historia y no a lo que contribuyó a la construcción de esta historia. Creo que este tipo de trabajos nos ayuda a tomar un golpe de autoconciencia y poder reflexionar en qué podemos hacer, no solo como personas, sino como comunidad, ya que es lo que son, ya que son las raíces prácticamente que han visto nacer nuestra cultura, y poder llevar a cabo un mejor cuidado a las bases de nuestras historias, ya que en estas casas no solo se han guardado viviendas, se han guardado recuerdos, se han guardado historias, se han guardado leyendas. Y los invito pues a no solo quedarse en la leyenda, ¿no? Eso ocurrió en tal cosa, sino ir a ver, es una experiencia sorprendente, y ver cada versión diferente que existe del hecho. Y saber que te encuentras en un lugar donde pudo haber ocurrido algo único, pues es algo que te hace sentir bastante especial. Eso sería todo por nuestra parte, se los agradecemos y ha sido un gusto. Adiós.